Quiero saludar a todos nuestros apreciados hermanos que escuchan estos audios, dando gracias primeramente al Señor y a nuestro apreciado hermano siervo del Señor, don Samuel Rojas, y los que le han ayudado a organizar estos comentarios y reportes de la obra del Señor, especialmente en el estado Falcón, en vista de los 40 años en la obra del Señor de nuestro hermano Arcímedes y nuestra hermana Sara, un matrimonio que el Señor preparó y que fueron llamados al servicio a tiempo completo el año 1980. Quiero solamente leer algunas porciones. Primero, la primera porción, primero de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ahora, en el Evangelio escrito por Marcos, capítulo 10, versículo 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Ahora, en el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17, y vamos a leer una porción aquí, comenzando en el versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. También quiero que leamos en la segunda carta escrita por el apóstol Pablo a los Corintios, versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Ahora, también en la tercera epístola escrita por el apóstol Juan, y versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor
y harás bien en encaminarlos como es digno de tu servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hasta aquí, esperando ser bendecidos por el Señor. Tenemos mucho gozo delante del Señor y gratitud por los hombres y mujeres que Él ha levantado para su obra, y pienso que nuestros hermanos Alcime y Sara, ellos tienen una larga trayectoria ya, sus 40 años en la obra del Señor a tiempo completo, porque estamos convencidos que es la obra la que recomienda el obrero, y que ellos no comenzaron hace 40 años, sino que comenzaron muchos años antes. Pero desde hace 40 años ellos recibieron su carta para cortar las amarras a todas sus labores seculares para dedicarse a tiempo completo en la obra. Y estaba pensando que nuestros hermanos, ellos de aquella década de los 80, cuando todavía teníamos con nosotros a don José del Carmen Peña, este hombre realmente admirable por su trabajo en toda la obra del Señor en tiempos de don Guillermo William. Pero nuestros hermanos Alcimide y Sara, ellos pudieron estar en cultos, compartir en conferencias con don José Naranjo, don Hildebrando Gil, don José Ramón Linares, Abigail Sequera, Delfín Rodríguez, don Marino Castillo, don Cristian Chirino, y uno que comenzó después de nuestro hermano Alcímide, pero muy recordado, muy querido, quien no olvidaremos por su arduo trabajo y labor, especialmente en Puerto Ayacucho, nuestro hermano José Heredia. De modo que estamos agradecidos al Señor por estos hermanos, pensando en los hermanos que han servido al Señor en Venezuela, venezolanos que ya no están con nosotros, que el Señor les ha llamado a su presencia. Pero ¿cómo podemos olvidar la labor de estos grandes hombres de Dios que vinieron de otros países, que trabajaron arduamente entre nosotros en la obra del Señor? Le debemos al Señor lo que somos hoy, las asambleas, el modelo, a estos hombres que hicieron grandes esfuerzos para renunciar a los países de origen y venir y dedicar con toda su fuerza el servicio a la obra del Señor en Venezuela, como don Guillermo Williams, don Santiago Seward, don Juan Well, don Juan Flix, y don Eduardo Fairfield, don José Turkington, los esposos Thompson y otros queridos hermanos que están con nosotros, que apreciamos y seguimos orando para que el Señor les guarde, les ayude. Don Santiago Woslin, don Samuel Uche, hombres de aquellos años difíciles en Venezuela. Por supuesto, hay otros queridos hermanos que están con nosotros y les apreciamos y oramos que sean guardados en el temor del Señor hasta su venida. Estoy pensando en la primera porción que leímos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, y algo que quiero resaltar en esa porción es la fidelidad de Samuel. Esa fidelidad de Samuel le ayudó en su vida, en todo su trabajo, en la obra
a la que Dios le llamó como profeta. Y leímos allí que Samuel fue fiel profeta de Dios desde Dan hasta Beerseba. Se conoció el trabajo de este fiel profeta de Dios, Samuel. Pero quiero resaltar lo que dice el versículo 19, que Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Lo que hace que la obra del Señor prospere, que el siervo del Señor llegue a ser grande, es que él haga conforme a la palabra. Y lo que leemos allí en el primer libro de Samuel es que Dios no dejó caer a tierra ninguna de las palabras que Samuel dijo, porque era la palabra tal como Dios le había mandado. Esto nos enseña que debemos cuidar de no decir más que lo que Dios dice en su santa palabra. Estamos agradecidos al Señor. Sabemos que no podemos decir de ninguno de nuestros queridos hermanos mencionados y de los que están sirviendo al Señor. Pero alguien preguntaba cuál era el primero, cuál era el mayor, cuál era el jefe. Leímos allí en el Evangelio de Marcos que el que quiera ser el primero debe ser siervo. El que hay que servir al Señor. Tenemos uno que es primero, es nuestro Señor. Pero gracias al Señor por servir, por los que le sirven. Estaba pensando en el trabajo de nuestros queridos hermanos en el estado Falcón, primeramente, porque yo me sorprendí el año pasado, más bien fue en el año antepasado. Una querida hermana allá en Ciudad Bolívar se expresaba con mucho gozo de los días, tiempo corto, cuando nuestro hermano Alcímedes estuvo allá en Ciudad Bolívar. Yo no sabía que él había estado trabajando en Sidor. Entiendo que eso tendría que ver con algo de sus pasantías, pero esta hermana hablaba de esos días de nuestro hermano Alcímedes por el estado Bolívar, de modo que nuestro hermano Alcímedes fue primero que yo en Ciudad Bolívar, de modo que me dio mucho gozo escuchar en una ocasión cuando estuve visitando a los hermanos en Caracas, en la avenida principal del cementerio, escuchar a varios hermanos mencionar a nuestro hermano Alcímedes. Uno de los que me habló bastante de él fue nuestro hermano Constancio Reyes, ya con el Señor. Yo estaba recordando aquellos días inolvidables cuando mi papá y mi mamá estuvieron acompañando a los esposos Velázquez allá en Churuguara. Ellos regresaron con mucho gozo, hablando del trabajo, y desde ese tiempo nosotros aprendimos a amar a este matrimonio, porque era un ejercicio en los cultos familiares de mi papá y mi mamá, orando por ellos y mencionar muchos detalles de la obra del Señor allá en Churuguara, allá en la Cruz de Taratara y otros lugares donde ellos tuvieron el gozo de acompañar a nuestro hermano Alcímedes, nuestra hermana Sara. Nos dio mucho gusto. Cuando mi papá estaba grave, ellos vinieron para hacerle una visita, cosa que mi papá y mi mamá valoraron mucho, y nosotros también, porque fue un gesto de amor y compañerismo
para con ellos. Estamos agradecidos al Señor porque los siervos del Señor, el que sirve al Señor, no solamente predica el Evangelio, sino que también cuida de los que predican, de los que ayudan en la obra del Señor. Estaba pensando en lo que el apóstol Pablo está expresando aquí en la segunda carta a los Corintios, la cantidad de peligros a los que hay que enfrentarse. En 40 años uno tiene que pensar cuántos peligros, como el apóstol Pablo los menciona en la segunda carta a los Corintios, peligros de ladrones, peligros de los que no tienen temor a Dios, peligros también en la ciudad, peligros en los desiertos, peligros de los falsos hermanos. El apóstol Pablo, él tenía experiencias amargas de los falsos hermanos. Él también habla de estos falsos cuando escribe a los Gálatas. Él habla del trabajo, de la fatiga, de tiempos de hambre, de sed, tiempos de desnudez, de frío, de lágrimas, de enfermedad. Pero el apóstol Pablo se gloriaba en la debilidad de él. Él dice: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Estaba satisfecho y seguro de que el Señor estaba guiándole y fortaleciéndole en todo. No es posible, no será posible llevar adelante la obra que el Señor nos ha encomendado si no reconocemos nuestra debilidad y que la fuerza realmente depende de Él. Y la otra cosa que no debemos perder de vista es que estos queridos hermanos salieron por amor del nombre del Señor sin aceptar nada de los gentiles. Deseamos delante de Dios en nuestras oraciones que la obra del Señor siga creciendo en el estado Falcón y que cada trabajo que estos queridos hermanos, siervos del Señor, nuestro hermano Arcímedes, nuestra hermana Sara, siga dando sus frutos para la gloria y honra del Señor. Pedimos al Señor que Él bendiga a toda su familia, la familia de nuestro hermano Arcímedes, la familia de nuestra hermana Sara, que aún no son salvos, que ellos puedan también llegar a ser salvos. Me ha dado gozo conocer algunos de sus familiares también. No olvidamos la obra que están llevando a cabo nuestros queridos hermanos, nuestro hermano Marcos Tulio Sequera y Sarita, nuestra hermana Sara, quienes recordamos con mucha gratitud delante del Señor. Y todo esto es fruto del trabajo, del esfuerzo de estos hermanos, pero no estamos aquí para aplaudir a nuestros hermanos Arcímedes y nuestra hermana Sara, sino para reconocer cuán grande es nuestro Dios, que puede cuidar por muchos años a sus siervos. Otros que ya han partido han servido al Señor, como allá en Calle Sucre, hace muchos años, cuando don Santiago Seward estaba cumpliendo sus 70 años en la obra del Señor. Cuánto gozo, hermanos. No es fácil. Oramos al Señor que seamos guardados en su temor y que Él siga preparando los corazones de hombres y mujeres para su servicio. Y si queremos animar a nuestros hermanos jóvenes
que están solteros, oren al Señor para que el Señor les provea esposas que amen al Señor y que amen la obra. Y también a nuestras hermanas solteras que sigan orando al Señor para que el Señor les dé esposos que amen al Señor y a su obra. De esta manera la obra del Señor se seguirá fortaleciendo. Me gustaría, estoy deseoso de escuchar a otros, pero sabemos que mucho del trabajo y del esfuerzo de estos queridos hermanos, Alcímedes y Sara, nuestros apreciados hermanos, mucho de lo que ellos han hecho para el Señor, nosotros no lo vamos a saber. Ellos no están esperando recibir galardón de ninguno de nosotros porque sería muy pobre. Pero el Señor sabe, conoce el esfuerzo, el trabajo que nuestros hermanos han venido haciendo para el Señor, y nosotros estamos agradecidos al Señor por haberles guardado, y oramos que el Señor les siga guardando, hermanos. Hay mucho todavía por delante y apreciamos que otros hermanos se hayan ocupado en este tipo de recuento, de conferencia para alabar al Señor. Alabamos al Señor por los dones que Él ha dado a su amado pueblo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Que el Señor nos guarde, hermano, hasta su venida. Estamos celebrando los 40 años en la obra del Señor del amado siervo del Señor, don Alcímedes Velasco, junto a su amada esposa, nuestra hermana Sara de Velasco. Cuando creí en el Señor Jesucristo como mi Salvador personal, don Alcímedes ya tenía 2 años de haber sido encomendado con su esposa a la obra del Señor a tiempo completo. Desde muy nuevo creyente tuve interés en asistir a conferencias. Eso hizo que comenzara a conocer a los siervos del Señor de la época de los 80. Algunos hermanos en las horas de reposo, en nuestras conversaciones, comentábamos sobre los ministerios escuchados. Y en una oportunidad hablábamos positivamente de las enseñanzas de don Alcímedes. Y me fue grato oír decir a un hermano con más tiempo en los caminos del Señor que dijo: los hermanos llaman a don Alcímedes el poeta de la tribuna. A medida que fuimos conociendo y oyendo a don Alcímedes, llega a la conclusión que sí le hace honor a ese calificativo. Es un poeta en la tribuna. Más adelante hicimos amistad con algunos hermanos en el estado Falcón, principalmente de Tocó, Perú y Puerto Cumarebo. Entonces fuimos invitados en algunas oportunidades a ayudar en cultos preconferencias en Puerto Cumarebo, y tuve la dicha de ayudar a don Alcímedes varias veces. También en Tocópero, en Tucaca, en Mirimire y en otros lugares de Falcón. Así fuimos conociendo más de cerca a don Alcímedes, su esposa e hija. De manera que la impresión que tenemos de don Alcímedes es que entre nosotros, en él tenemos un verdadero siervo del Señor. Lo reconocemos como un padre espiritual de quien hemos aprendido mucho. Sencillo, humilde, preocupado por la obra del Señor, que se ha comportado como un mayordomo fiel, un pastor, un hermano más entre los hermanos con quien uno se siente cómodo. Don Alcímedes se ha ganado la confianza y el respeto de sus consiervos, el reconocimiento del amado pueblo del Señor, a su fidelidad al Señor y a su obra. Y la Biblia dice: al que respeto, respeto; al que honra, honra. Nuestros respetos y reconocimiento, don Alcímedes.
gozándonos con los que se gozan, agradecidos al Señor por estos 40 años que nos ha permitido disfrutar del uso de los dones que el Señor le ha dado y que ha sabido administrar, como dijo el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4 y versículo 10. Cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Le amamos en el Señor y rogamos que el Señor le dé muchos años más, edificando a su pueblo. Amén. Felicidades, don Alcímedes.